vamos a trabajar un tema muy interesante en esta unidad. Hablaremos sobre las pretensiones del proceso de conocimiento, específicamente sobre las pretensiones de divorcio por causal y separación de cuerpos por causal. ¿Para qué me sirve saber esto? ¿Cuál es la utilidad de estos temas? Bien, no te preocupes, es un tema muy interesante. En principio, saber que el proceso de conocimiento tiene pretensiones nominadas, específicamente, que sin importar otros criterios, como puede ser la cuantía, como puede ser la complejidad o no, son llamadas por esta vía procedimental. Por lo tanto, cuando redactes tu demanda, ya sabes a qué vía dirigirla y no así a otras por reglas generales. Y en segundo lugar, porque al ser llamadas por nombre propio, tienen algunas reglas especiales que en el Código Procesal Civil se han establecido. Entonces, si tú quieres que se admita a trámite tu demanda, es importante que prestes atención. Habíamos mencionado que existen dos pretensiones nominadas. Estas son extinción del vínculo matrimonial, que es una consecuencia del divorcio por causal, y la otra, que es la separación de cuerpos por causal. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre una y otra? Esto es sencillo. El divorcio por causal tiene por propósito, como ya lo puedes ver en pantalla de color verde, es que se extinga el vínculo matrimonial, es decir, que aquellos cónyuges ya no estén más unidos, ya dejen de serlo y puedan pasar a la condición de divorciados. En el caso de la separación de cuerpos por causal, más bien van a seguir casados, es decir, subsiste el vínculo matrimonial, como lo puedes ver en el cuadro de color azul, pero se va a liquidar y va a extinguirse la sociedad de gananciales. Vale decir que es un término medio entre el matrimonio, con todas sus obligaciones, y el divorcio. ¿Por qué existe eso? Bueno, en derecho de familia la doctrina nos habla de dos teorías, ¿no? En este caso, la del decaimiento del vínculo conyugal y la de la disolución. La separación de cuerpos, entonces, es una manifestación de la doctrina que habla sobre el decaimiento. En la doctrina antigua nos hablabas del divorcio relativo, actualmente como decaimiento, como te vengo señalando. Y esta institución está pensada en la posibilidad de la reconciliación. ¿Cuál es la base legal o la razón? Bueno, en la Constitución peruana, en el artículo 4 de la Constitución, se establece la protección de la familia y la promoción del matrimonio. De entre todas las familias que están reconocidas y protegidas por el Estado, vamos a escoger en especial y brindar especial protección al matrimonio. Por lo tanto, cuando un matrimonio va a disolverse, vamos a darle opciones para que se piense, se dé una alternativa, subsista la unión entre marido y mujer. Si esto no puede ser, pues ya damos pase a la sanción total, que sería el divorcio. En la doctrina antigua se le llamaba divorcio absoluto versus el divorcio relativo, que es la separación de cuerpos. Y en la doctrina moderna se le conoce como ruptura del vínculo conyugal. La separación de cuerpos, como lo vengo explicando, se produce cuando no existe el divorcio. Subsiste, reitero, siguen casados. Solamente cesan algunas de las obligaciones o características del matrimonio. El artículo 332 del Código Civil señala justamente que esta pretensión suspende los deberes relativos al lecho y habitación y pone fin al régimen patrimonial de sociedad de gananciales. Bien, ¿qué es el lecho? Es la obligación, de alguna manera el deber de los cónyuges de vivir juntos, habitación, convivencia y de mantener intimidad, ¿no? Entendamos que el matrimonio tiene como una de sus finalidades la procreación, no única, no exclusiva. Y además, la separación de cuerpos entonces pone fin al régimen de sociedad de gananciales. Cuando una pareja contrae matrimonio, recordemos que el matrimonio es la unión libre y voluntaria de hombre y mujer sin impedimento matrimonial. En este caso, cuando se unen en matrimonio, se genera un régimen patrimonial exclusivo, diferente al de la copropiedad, diferente al del patrimonio individual, se genera la sociedad de gananciales. Y este régimen patrimonial va a decaer, se va a extinguir cuando se produce la separación de cuerpos. También se entiende, desde algún punto de vista en la doctrina, que es la relajación del vínculo matrimonial a merced o debido a una decisión judicial, ¿correcto? Para que los cónyuges dejen de hacer vida en común. Algunas preguntas muy frecuentes es, ¿no? ¿La separación de cuerpos es igual que la separación de hecho? Y la respuesta es no. La separación de cuerpos es una pretensión por la cual se puede dar por finalizada las obligaciones, los deberes del matrimonio, que ya te acabo de mencionar, lecho, habitación, el régimen de sociedad de gananciales,
y que puedes obtenerlo con la invocación de causales, ¿no? En este caso estamos en una pretensión en la vía de conocimiento que requiere sí o sí causales. Vamos a ver un poquito más de ellas. Entonces, entre la separación de cuerpos es una pretensión, la separación de hecho es una de las 13 causales que el Código habilita para tal efecto en el artículo 333 del Código Civil. Atención muy especial. Es aquella que determina el rompimiento del vínculo matrimonial de manera definitiva. Sin embargo, mantiene el parentesco por afinidad entre los excónyuges. Eso quiere decir que existen todavía impedimentos para el matrimonio respecto, por ejemplo, de uno de los cónyuges con el suegro o suegra. El artículo 348 del Código Civil nos señala que el divorcio, a diferencia de la separación de cuerpos, disuelve definitivamente el vínculo matrimonial. Entonces, además de liquidarse los gananciales, además de pronto cesar este estado civil, cesan otras obligaciones, lecho, habitación, además, por supuesto, la herencia, la vocación de brindar alimentos, ayuda al otro cónyuge. Subsiste únicamente en caso de que el cónyuge que ha cometido la causal, de pronto, o también el cónyuge inocente, se encuentran en un estado precario y que requieran el apoyo del cónyuge que se encuentra en mejor situación económica. Asimismo, también subsiste, por ejemplo, la obligación o el deber de usufructo respecto de una habitación dentro del hogar matrimonial, si es que el cónyuge se encuentra en un estado económico precario o difícil, y cesa esta obligación cuando el cónyuge contrae nuevas nupcias o adquiere un trabajo que le permite valerse por sí mismo. El divorcio, entonces, al dar fin al matrimonio, permite que los cónyuges a futuro puedan volver a contraer nuevas nupcias, cambiando el estado civil de casados a divorciados en el DNI. Existen dos posibilidades al respecto. En general, para la primera pretensión de separación de cuerpos como para el divorcio hay dos posibilidades. La primera es que los cónyuges estén de acuerdo. ¿Qué significa esto? Que si los cónyuges están de acuerdo en cesar este vínculo que los ha unido, entonces vamos a dar pase a la separación de cuerpos convencional y el divorcio ulterior de así requerirlo, o al divorcio por mutuo acuerdo. Por lo tanto, si ambos cónyuges convienen en que lo mejor para ellos es separarse a través de la separación de cuerpos o definitivamente romper con el matrimonio, lo pueden hacer de común acuerdo. Esto nos da una ventaja procesal, en el sentido de que es mucho más rápido. Para la primera pretensión, separación convencional y divorcio ulterior, tenemos dos vías. La primera, que es procesal, es a través del proceso sumarísimo, que se le llama separación de cuerpos y divorcio ulterior, o divorcio vinculante en realidad. Y también tenemos otra vía que es mucho más rápida, que es la vía notarial o de competencia municipal, también llamado el divorcio express. Por lo tanto, si los cónyuges han llegado a un común acuerdo, pueden iniciar un procedimiento ante la notaría o ante la municipalidad que tiene la validación por parte del MINJUS para poder realizar esos procedimientos y obtener la declaración del divorcio. Si hablamos ya más bien del divorcio por mutuo acuerdo, de frente, no pasar primero por la separación convencional y luego por el divorcio ulterior, tendrían que hacerlo en la vía del proceso de conocimiento. Si me preguntan cuál es la mejor vía, pues definitivamente tendría que decirles la notarial, porque es mucho más rápida, tiene un costo por supuesto, pero tomando en cuenta tiempo y de pronto disponibilidad de las personas para ir al proceso judicial, estar pendiente, pagar al abogado, sale a cuenta mucho más rápido, mucho mejor, más tranquilidad incluso, ¿no? Y se inscribe luego de que sale la resolución en el registro civil para que en la partida matrimonial se pueda consignar el nuevo estado civil y también en la RENIEC y pasen del estado de C de casados a D de divorciados. Es necesario que si yo estoy de acuerdo para el divorcio, primero pase por la separación y luego el divorcio. En realidad, a través del proceso sumarísimo es la única posibilidad. Primero separación convencional y luego divorcio ulterior. Así lo ha previsto nuestra normativa. Sin embargo, si los cónyuges no están de acuerdo, en bien separarse de cuerpos o dar pase al divorcio, tenemos que plantear un proceso judicial. Y en este caso tenemos que hacerlo por causal.
¿correcto? Si tú revisas el artículo 333 del Código Civil, vas a encontrar varias causales, 3 específicamente. Las 12 primeras hacen referencia a estas causales que pueden alegar cualquiera de los dos cónyuges. De hecho, uno, ¿verdad? Porque al no estar de acuerdo, uno es el que va a pedir el divorcio. Será el cónyuge inocente, en todo caso. Esta persona que no ha realizado la causal podrá pedir el divorcio, por ejemplo, por adulterio, por injuria grave, por conducta deshonrosa y cualquiera de las otras que están previstas en esta normativa. Podrá pedirlas tanto para lograr el efecto de la pretensión de separación de cuerpos, que ya te expliqué, cesan los deberes relativos al hecho, habitación y separación, en este caso de extinción de las sociedades gananciales, o para la pretensión de divorcio, en donde ya se extingue definitivamente el matrimonio y también, además de los efectos anteriores, ya cesa la vocación alimenticia, la vocación hereditaria y todo tipo de obligaciones que emanan del matrimonio. Lo digo. Había mencionado entonces estas causales. Repito, son las mismas causales que se pueden invocar para la primera o para la segunda pretensión, es decir, para la separación de cuerpos o para el divorcio por causal. Tenemos el adulterio, la violencia física o psicológica, el atentar contra la vida del otro cónyuge, la injuria grave que haga imposible la vida en común, el abandono injustificado del hogar conyugal por más de 2 años continuos o acumulados. Reitero, la palabra clave aquí en esta causal es injustificado. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común, el uso habitual de drogas u otras sustancias que generen toxicomanía, salvo en casos donde el cónyuge está siendo tratado para una enfermedad mental o algún tipo de enfermedad contagiosa. También tenemos como causal la enfermedad grave de transmisión sexual contraída después del matrimonio, la homosexualidad no conocida antes del matrimonio de uno de los integrantes, es decir, si te casas sabiendo de esta condición o de esta circunstancia de tu pareja, no podrías alegarlo luego para obtener el divorcio. La condena privativa de libertad mayor a 2 años por delito doloso impuesta después del matrimonio. La imposibilidad de vida en común probada en un proceso judicial. Y, finalmente, la última causal, la separación de hecho de 2 años o más, excepto si hubiese hijos menores de edad. En realidad, respecto de todas las anteriores causales, estamos bajo la teoría del divorcio de alguna manera considerado como sanción, ¿verdad? Solamente lo podrá invocar el cónyuge que se considere inocente, quien no haya cometido la causal en contra del cónyuge culpable. Sin embargo, en la última de estas causales, la que está resaltada en negrita, la separación de hecho, lo puede invocar cualquiera de los 2 cónyuges, haya sido el que motiva o no la separación, el que se va de la casa o el que se queda, cualquiera de ellos. Esta causal responde a la tesis del divorcio remedio, ¿verdad? Para entender que el matrimonio, de hecho, de facto, ha acabado y el derecho no puede ser ajeno a esta realidad. Entonces, si no se encuentra ninguna de las otras causales, bajo la negativa de aceptar esta posibilidad, los cónyuges estarían eternamente casados. Sin embargo, bajo la postura de la separación de hecho, de la doctrina del divorcio remedio, se puede lograr el divorcio cuando los cónyuges están separados de hecho. Si tienen hijos menores, requiere 4 años. Si no tienen hijos, solo 2 años, desde la fecha de la separación, ¿verdad? Entonces, para ello será necesario acreditar cuándo se produjo la separación para poder computar este tiempo, bien pudiendo ser una denuncia de abandono de hogar, una denuncia de retiro forzado del hogar o cualquier otra prueba que acredite la separación. En cuanto al trámite procesal, nosotros encontramos que estas pretensiones tributan al proceso de conocimiento, que es la vía procesal más larga. En nuestro Código Civil, en una manifestación del proceso de cognición. Tenemos la demanda, 5 días para que se califique, se puede admitir, de admitirse a trámite ya sabemos que se va a notificar al demandado para que éste, habiendo sido emplazado, pueda contestar en el plazo de 30 días. También se puede formular una reconvención, es decir, puede introducir una pretensión que guarde conexidad con la del divorcio o la separación de cuerpos. Por ejemplo, en la de indemnización por daños y perjuicios. También puede formular excepciones en el plazo de 10 días, formular cuestiones probatorias y esto en el plazo de 5 días. Luego de la contestación,
se califica, es admitida a trámite, se corre traslado a la parte demandante para que se pronuncie sobre los hechos nuevos alegados y sobre la prueba. Se va a emitir el auto de saneamiento. En el saneamiento procesal, recordemos que es un estadio donde se manifiesta el juez sobre la validez de la relación jurídico-procesal. Debe resolver las excepciones si se han formulado y precluye todo cuestionamiento sobre legitimidad para obrar, interés para obrar, capacidad procesal, competencia y otros requisitos de la demanda. Luego de ello, se da el plazo a las partes de 3 días para que puedan proponer los puntos controvertidos. Con la propuesta o sin ella, el juez los fija los puntos controvertidos y también procede a la admisión de la prueba. Idealmente también el juez debería en este estadio del saneamiento procesal poder resolver sobre las cuestiones probatorias. Sin embargo, excepcionalmente lo podrá hacer también en la sentencia. Ideal sería que lo haga también, ¿no? Antes de que se actúe la prueba, para que solo pase a la etapa de actuación probatoria aquella que sea relevante, ¿no?, al proceso. Luego de la fijación y admisión de la prueba, se va a dar la audiencia de pruebas. Esta solamente se va a convocar si existen medios probatorios que requieran actuación. Y luego de ello, en el plazo de 50 días, se va a emitir la sentencia. En cuanto al trámite procesal específico para estas dos pretensiones, tenemos los siguientes requisitos. En principio, se requiere, aquí hablamos de requisitos de la demanda, ¿verdad?, como un presupuesto procesal, que exista un matrimonio válido y vigente. Esto significa que yo no podría plantear una demanda de divorcio cuando los cónyuges solamente están casados en lo religioso, ¿no? Además, vigente. Hay matrimonios que son nulos, por ejemplo, cuando se casan con menores de edad sin la autorización o la dispensa por la edad en la vía judicial, o el matrimonio del bígamo, por ejemplo, este segundo matrimonio es nulo. Así otros escenarios. Se requiere entonces plenamente un matrimonio válido y vigente. Tampoco procede la demanda de divorcio o separación de cuerpos por causal cuando solo tenemos una unión de hecho. También como requisito la causa específica prevista en la ley, es decir, la causal, una de las 13 que ya hemos mencionado, 12 en realidad, porque la última hace referencia al común acuerdo que no se tramita en esta vía procedimental. Otro requisito es que el derecho no haya caducado. Cada causal tiene un plazo específico de caducidad que vamos a ver más adelante. En cuanto a las limitaciones para ejercer el derecho de acción, nosotros proponemos lo siguiente. No se puede fundar en el hecho propio. Eso significa que el cónyuge culpable, por ejemplo, en el caso de adulterio, el adúltero no podría demandar el divorcio alegando que él mismo fue adúltero, ¿no? Solamente lo podrá hacer el cónyuge inocente, así en el resto de causales, salvo en el tema de la separación de hecho, porque en esta causal pues será el cónyuge incluso que abandonó, el que se quedó, a ambos que se separaron de común acuerdo, no interesará. Cualquiera de ellos puede invocar esta causal. Otro punto es que en el adulterio no procede la demanda, en esta causal específicamente, si este es provocado, consentido o perdonado. Por ejemplo, si el demandante, el cónyuge inocente, conoció del adulterio y luego de conocer, perdonó a su cónyuge por este hecho, incluso conoce, digamos, al hijo extramatrimonial, comparten una vida en común y luego las cosas no funcionan y decide divorciarse y alega esta causal, no procedería, porque ya está inmerso en una de esas circunstancias, el perdón. Luego tenemos también otro punto que si el cónyuge conoce el delito doloso del otro antes de casarse. En esta causal específicamente, si el cónyuge inocente ya sabía que su pareja había cometido un delito y que estaba siendo procesado o que podría ser potencialmente procesado, luego no podrá alegar el desconocimiento de ello, ¿no? Para poder lograr el divorcio. También en cuanto a la legitimidad para obrar, es preciso señalar que la tiene el cónyuge inocente u ofendido, lo venimos resaltando. Y la legitimidad para obrar pasiva la tiene el cónyuge culpable, aquel que cometió la causa. El Ministerio Público en ese tipo de procesos va a intervenir como parte. Es una legitimidad extraordinaria, ¿verdad? Porque en este caso debe ser notificado y emplazado como demandado. Va a poder contestar la demanda, porque el Ministerio Público en esta oportunidad defenderá el matrimonio. Como te dije, se ampara en el artículo 4 de la Constitución que busca proteger al matrimonio, ¿no? Evitar que se generen disoluciones de estos vínculos especialmente protegidos por el Estado. En cuanto a la competencia, podemos definir por materia el juez de familia
civil o mixto, ¿verdad? No en todos los lugares hay jueces especializados por materia en lo civil, en familia, podemos tener mixtos, entonces cualquiera de ellos. Si hay de familia, el de familia, ¿correcto? En cuanto a grado, corresponde al juez especializado de tercer nivel. Me refiero a que en primer nivel está el juez de paz, luego paz letrado y el especializado. Como es un proceso de conocimiento, corresponde al juez especializado. Por territorio, tenemos que aplica la regla general, que es el del domicilio del demandado, pero también tenemos una competencia facultativa que obedece al último domicilio conyugal. Entonces, a elección del demandante, que es el cónyuge inocente idealmente, podrá demandar en el último domicilio conyugal o en el domicilio del demandado actual. En este tipo de procesos proceden medidas cautelares, que son medidas destinadas a, de pronto, anticipar los efectos de la futura sentencia, ¿no? En este caso, medidas cautelares temporales sobre el fondo. Se solicitan juntamente con la demanda y tienen por propósito, por ejemplo, obtener la autorización judicial para que mientras dure el proceso de divorcio o separación de cuerpos por causal, los cónyuges puedan separarse. De hecho, ellos lo pueden hacer antes sin la autorización del juez, pero hay consecuencias. Por ejemplo, el abandono injustificado del hogar es una causal de divorcio. Entonces, para evitar ello, podrían pedir esta medida cautelar al juez. En cuanto a los alimentos es otra de las pretensiones que se puede acumular al divorcio. Alimentos tanto para el cónyuge inocente como para los hijos. Si esto fuera el caso, mientras dura el trámite del proceso, se puede pedir una pensión provisional de alimentos hasta que se fije la pensión definitiva en sentencia. Luego tenemos también la administración y conservación de los bienes comunes. Hasta que se liquide la sociedad de gananciales en sentencia, si hubiera bienes que requieren ser administrados, por ejemplo, bienes que están siendo alquilados y que generan renta, se puede pedir al juez que autorice la administración provisional al cónyuge inocente mientras dure el trámite del proceso. En cuanto a la variación de la demanda, podemos decir que el cónyuge inocente, o en todo caso el actor, puede proponer una demanda por una causal y antes del emplazamiento del demandado, es decir, a la notificación con la demanda al demandado para que proceda a contestar, puede cambiar la causal, por ejemplo, ¿no? O puede incluso variar la pretensión de divorcio a separación de cuerpos. La rebeldía, sabemos que procede o es una sanción o consecuencia cuando el demandado no contesta la demanda. En este caso, cuando el demandado no contesta, va a generar presunción relativa de verdad de los hechos, una presunción juris tantum, admite prueba en contrario. No se van a fijar puntos controvertidos porque evidentemente no hay posición del demandado para cuestionar o dar veracidad a alguno de los hechos de la demanda, y procede el juzgamiento anticipado del proceso, es decir, que pase directamente a una etapa de sentencia. En la sentencia es fundada, se va a remitir copias al registro civil. Es decir, ¿cómo se ejecuta la sentencia? Aquí no tenemos que generar una obligación para el demandado. Básicamente el demandado no tiene nada más que hacer que acatar el contenido de la sentencia. El juez va a remitir copias al registro civil para que pueda cambiar el estado civil de las partes y pueda entenderse que pasan del estado civil de casados a divorciados. En todo caso, si la sentencia de primera instancia fundada no fuera apelada, de todas maneras se elevará en consulta en superior a la segunda instancia para su revisión. ¿Esto por qué? Porque es una garantía, reitero, ese tipo de procesos, el que el Estado pueda velar porque se haya resuelto de la mejor manera, no se hayan cometido errores. Si las partes no adviertan ningún error, en todo caso el Ministerio Público sí va a estar pendiente y de todas maneras, por mandato de la norma, se elevará en consulta en superior en grado. En conclusión, la separación de cuerpos y divorcio por causal son pretensiones que se tramitan en el proceso de conocimiento, ¿no? Son pretensiones específicas a esta vía procedimental, no importa otros criterios que puedan llamarla de pronto aparentemente a una vía del abreviado o del sumaricio. En este caso siempre se van a tramitar en la vía del conocimiento. Tienen reglas propias debido a su naturaleza especial. Y además, también, por supuesto, deben observarse las reglas generales. Además de las que ya les he explicado, deben observarse reglas generales y plazos del proceso de conocimiento en general. Por ejemplo, aplican las normas del 424, 425 y siguientes, referidos a los requisitos de la demanda, anexos, ¿no? Todos esos requisitos y también los propios de la vía del conocimiento aplican sin distinción alguna. Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar el artículo 339 del Código Civil,
que nos habla sobre los plazos de caducidad de esta pretensión. Este artículo menciona que la acción basada en las causales para la separación de cuerpos y el divorcio, específicamente la del inciso 1, 3, 9 y 10, caduca a los 6 meses de conocida la causa por el ofendido, es decir, por el cónyuge inocente, y en todo caso a los 5 años de producida. Revisando rápidamente la norma citada, que es del artículo 333, encontramos como inciso 1 el adulterio, como inciso 3 el atentado contra la vida del cónyuge, como inciso 9 la homosexualidad sobreviniente al matrimonio y 10 la condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de 2 años impuesta después de la celebración del matrimonio. Para estas causales, reitero, la acción caduca a los 6 meses de conocida la causa por el ofendido. Esto quiere decir que el demandante tendrá que acreditar en todo caso la fecha que toma conocimiento de los hechos para tener el plazo de 6 meses de poder plantear la demanda. Si ni el demandante ni el demandado tienen claro la fecha de conocimiento de estos hechos, en todo caso el plazo máximo, ¿verdad?, es de 5 años de producida. Finalmente nos dice que la que se funda en los incisos 2 y 4, veamos, hace referencia a la violencia física y psicológica, 4, injuria grave, caduca a los 6 meses de producida la causa. Estos plazos de caducidad son bastante cortos, por lo tanto, es importante que apenas se produzca la causal, el actor tome decisiones respecto de lo que va a requerir, ¿no?, para su vida matrimonial. En los demás casos, la acción está expedita mientras subsistan los hechos que la motivan. Eso quiere decir que en los demás causales que no han sido mencionadas, mientras esté pendiente esta situación, por ejemplo, el uso habitual e injustificado de drogas, mientras subsista, entonces está habilitado el derecho. No hay una fecha de caducidad específica. Muy bien. Con esta observación, les agradezco por su tiempo y les invito a poder volver a ver este video cuando lo consideren necesario para repasar algunos aspectos que les hayan quedado en duda y por supuesto podemos conversar en la siguiente clase presencial para que puedas preguntarme todos los temas que quieras ampliar, que quieras precisar y también por supuesto profundizar algunos aspectos del tema planteado. Gracias por tu atención, tu docente Natalie Tamayo Bolaños.